Sí. Héctor Hernando Salinas Leal, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y el título, bueno, es sobre el ENS de minutos. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio. Muy rápidamente, no, estoy muy feliz de estar acá. Ni en mis sueños más locos de juventud habría imaginado que iba a estar aquí en Buenos Aires dando una conferencia sobre Juan Dulce Escoto, así que agradezco a mis compañeros, compañeras del CLED por la ocasión, y sin más preámbulos voy a comenzar porque no quiero desbordar mi tiempo. Entonces, en la segunda cuestión de su Quodlibet 9, Enrique de Gante explicita la manera en que Dios, conociéndose a sí mismo, conoce a las criaturas y constituye sus ideas. Para tal efecto, Enrique distingue entre objeto primario y objeto secundario del intelecto divino. El objeto primario es, comillas, solamente la misma esencia divina que por sí es inteligida por Dios y no es nada distinto de él mismo, cierro comillas. Por su parte, el objeto secundario es todo aquello que no es él o su misma esencia. Según esta distinción, ¿cómo se articularían el objeto primario y el objeto secundario? Entonces, el texto 1, leo el texto 1. Así, por su esencia, por la cual Dios se conoce, conoce también lo otro distinto a sí. No digo por su esencia en tanto es una esencia absoluta, sino en tanto su misma esencia es una razón y tiene la razón de relación, por la que se refiere a los otros distintos a sí. No como son en sí mismos según una existencia externa, sino como son algo por esencia en el conocimiento divino, es decir, en tanto la divina esencia es una razón y una forma ejemplar de ellos, y como forma, causa y principio formal de los ejemplares. Fin de la primera cita, texto 1. A partir de esta primera distinción, Enrique procede a determinar en qué consiste dicha razón o relación. Destaco al vuelo, por puro contexto, 3 elementos. Primero, a dicha razón o relación la llama idea. Segundo, ella se encuentra en la esencia divina, en tanto la esencia divina, comillas, ya es conocida y es objeto primero del intelecto divino en acto. Tercero, dicha razón tiene un ser en la esencia divina que se define como relación de imitabilidad. Abro comillas otra vez. Y por este acto, aquella razón tiene un ser en la esencia divina debido a la consideración del intelecto acerca de ella, comprendiéndola bajo la razón de imitable, a fin de que, de acuerdo con ello, la idea no sea nada distinto en cuanto a su razón formal de una relación de imitabilidad. Fin de cita. Una vez alcanzada esta comprensión de las relaciones de imitabilidad, Enrique compara este conocimiento que Dios tiene de las criaturas con el conocimiento humano de las criaturas. En este ejercicio, Enrique introduce el concepto de ens de minuto. Este es el texto 2. Este texto es bastante denso, de pronto ustedes me ayudan a traducirlo mejor, pero bueno, ahí va, texto 2. Y es tal este conocimiento de Dios, al conocerse según la razón de forma ejemplar, que a partir suyo, según la razón de causa formal, los ejemplados mismos tienen el ser algo por esencia en su ser conocido. Subrayo esto nuevamente. Los ejemplados mismos tienen el ser algo por esencia en su ser conocido. Y esto, así como nuestro intelecto constituye los entes creados por él en un ser conocido, los cuales, como son entes disminuidos con respecto a los otros existentes, de los cuales nuestro intelecto no es la causa, tampoco tienen un ser absoluto, porque los que tienen tal ser únicamente lo tienen por Dios. Así, en efecto, estos mismos entes respecto del ente que es Dios son entes disminuidos. Sin embargo, no son entes tan disminuidos como lo son los entes producidos por nuestro intelecto, porque estos de ningún modo pueden tener por naturaleza algún ser verdadero fuera del intelecto, además del ser conocido que tienen en el intelecto. Pero estos no son disminuidos de ese modo respecto del ente que es Dios, y como existentes en el ser conocido, de modo que en aquel ser no sean algo por sí, por esencia, que por naturaleza,
mediando la eficiencia divina, también pueda existir fuera del intelecto divino, además de ser conocido en el ser de existencia, que es el ser verdadero y perfecto. Fin de cita este texto 2. Vamos a ver qué pasa. Este difícil pasaje amerita un comentario detenido. Desde la primera línea se enfatiza cómo la criatura se constituye como ejemplado desde el ejemplar, pero también cómo se constituye como esencia desde la razón formal. El concepto de ens diminutum se introduce para indicar que tanto a lo conocido por Dios como a lo conocido por el hombre corresponde un determinado modo de ser derivado precisamente de su esse cognitum, de su ser conocido. Al parecer, lo que es conocido por un intelecto, por eso mismo se constituye como un ens diminutum. En esto no hay diferencia entre los dos intelectos. Sin embargo, en el caso de Dios, ese ens diminutum incluye a la esencia en tanto esencia, con lo que este ens diminutum va más allá de la pura noción de esse cognitum, mientras que en el ser humano, el ens diminutum está restringido a su puro darse intencional como esse cognitum. Según esto, el conocimiento divino lo es de un relativo absoluto, simultáneamente ens diminutum y aliquid ad se per essentiam, mientras el conocimiento humano de la criatura lo es de un esse que no tiene ni puede tener vocación a existir fuera de la mente. Así expresado, el elemento diferencial, tener una esencia por sí, es lo que permite su eventual existencia extramental o, en otros términos, su creación efectiva por la voluntad divina. Enrique ya había señalado que solo podría darse una relación si antes se daba un fundamento absoluto de la relación. Esta premisa irrenunciable para él lo conduce a postular la necesidad de la relación de razón con fundamento en Dios y término en la criatura, pues con ella, como ya sabemos, le da a la idea una consistencia gracias a la cual ella sirve de fundamento para la segunda relación que descansa en la criatura y termina en Dios. Según este fundamento, este segundo fundamento es precisamente ese aliquid ad se per essentiam, que en tanto conocido es un ens diminutum. Con esta distinción, Enrique establece, así lo entiendo, grados de disminución dentro del concepto de ens diminutum, pues en su dimensión divina comportaría una mayor densidad o potencial ontológico que en su dimensión humana. Ahora bien, junto a este empleo del concepto, Enrique ofrece una definición de él que tiene como punto de anclaje e interpretación un pasaje fundamental de Metafísica 6. No olvidemos que este pasaje, en su traducción latina del árabe, juega un rol mayor en la introducción del concepto de ens diminutum en el occidente medieval. Pues remito al artículo de Maurer, donde nos explica todo este asunto. Texto número 3, entonces. Seguimos con Enrique. De allí que, como lo afirma el filósofo en Metafísica 6, el ente se divide en 1. Ente disminuido, que contiene todo ente constituido por el intelecto en un ser conocido y que no tiene ni puede tener otro ser además de este. Por un lado, entonces, el ente disminuido, y en 2, ente verdadero y perfecto. Y subdivide el ente verdadero y perfecto, en ente por accidente o ente accidentalmente, y en ente por sí o ente esencialmente. Entiende el ente por esencia o esencialmente como todo aquel ente para sí que puede por naturaleza existir en el ser verdadero y perfecto fuera del intelecto, aunque antes tenga ser únicamente en el intelecto. Fin de cita. Así, todo ens diminutum lo es en tanto comporta alguna forma de esse cognitum, es decir, en tanto comporta una operación del intelecto por la que éste lo constituye como conocido. Atendiendo a este pasaje, la gran divergencia entre el conocimiento divino y el humano con respecto al conocimiento de la criatura consiste en que el ens diminutum que se encuentra en el intelecto divino tiene vocación a recibir, gracias a la causalidad eficiente de Dios, su plena existencia, con lo que adquiriría su ser verdadero y perfecto fuera de la mente divina en este caso. Esto no puede ocurrir en el caso del conocimiento humano. Ahora bien, Enrique lleva más allá de su definición al ens diminutum cuando se refiere al conocimiento divino, pues en este caso su objeto es un
ens de minutum, en tanto conocido, y simultáneamente es un ens verum et perfectum, en tanto a se est aliquid natum existere in esse verum et perfectum. Vemos de nuevo cómo Enrique busca articular en el objeto del intelecto divino, sin contradicción o tensión, lo intencional y lo absoluto. En tanto conocido el ser de esencia es intencional, en tanto se presenta como aliquidad senatum existere in esse verum et perfectum, adquiere la consistencia que Enrique definirá como ens ratum, pero en eso no me meto. Sea lo que sea, pues aquí el debate es enorme. El ens de minutum divino contiene un objeto que tiene la capacidad de existir, el ens de minutum humano no. La posición de Scott. Aquí es precisamente donde Scott retomará la discusión sobre el ens de minutum para refutar la posición de Enrique y mostrar que la producción del objeto en el intelecto divino y en el intelecto humano, en tanto producción de un esse cognitum, tiene el mismo alcance y contenido. Con ello, lo que se puede decir de una vez, se opondría o se opone a que haya grados de disminución en el concepto de ens de minutum. El parágrafo 24 de la distinción 35, ordinatio, presenta la primera crítica a un concepto de ens de minutum que incluya en algún sentido la esencia en tanto algo por sí. Para Scott, la noción misma de ens de minutum corresponde a aquello que únicamente, abro comillas, tiene ser en el intelecto como lo conocido en el que conoce, cierro comillas, y no en cuanto la esencia es algo en sí. Por ello, este ens de minutum se encontraría en la esencia divina, pero no precisamente en tanto ser de esencia de la criatura. Al reducirlo al orden de lo conocido, Scott elimina la articulación propuesta por Enrique, según la cual lo conocido por Dios sería un ens de minutum que contendría la esencia por sí de la criatura. Así dicho, esto es menos una crítica que una moción a mantenerse dentro de los límites de la definición del ens de minutum que el mismo Enrique propuso. Cito de nuevo el texto de Enrique. El ens de minutum es aquel, comillas, que contiene todo ente constituido por el intelecto en un ser conocido y que no tiene ni puede tener otro ser además de este. Esa es la definición de Enrique, lo que pasa es que él mismo la irrespeta, digamos. Ahora bien, la crítica de fondo al concepto enriciano de ens de minutum tiene lugar en la distinción 36. En ella ya no está en discusión la necesidad de una relación primera de Dios a la criatura, pues Scott ha refutado la necesidad de dicha relación. Sin embargo, lo que ahora se discute es si el fundamento de la segunda relación, ahora única, la que va de la criatura a Dios, descansa sobre un ser absoluto o sobre un ser de esencia. De nuevo se reactiva la discusión sobre el contenido del objeto conocido por el intelecto divino y por ello la pregunta por la determinación del ens de minutum en cuanto remite a dicho objeto, ya como ser de esencia o como esse cognitum. Recordemos que la distinción 36 se pregunta si el fundamento de la relación cuyo término es Dios, es decir, si la criatura... Recordemos que la distinción 33 se pregunta si el fundamento de la relación cuyo término es Dios, es decir, si la criatura en tanto conocida tiene un verdadero ser de esencia. En los términos del ens de minutum, la pregunta apunta a establecer si el fundamento de la relación es únicamente eso, un esse cognitum, o contiene algo más. Toda la distinción 36 está construida con el fin de refutar la posibilidad de que sea algo más que un esse cognitum. En su solución, que de golpe puede parecernos extraña, Scott sostiene que el fundamento de la relación que va de la criatura a Dios, relación por la que Dios conoce la criatura, no solo posee un ser de esencia, sino también de existencia. Lo que puede sorprendernos a primera vista se aclara rápidamente, pues ni el uno ni el otro corresponden a un efectivo o verdadero ser de esencia o existencia en un sentido ontológicamente fuerte. Scott sustentará esta respuesta comparando el modo como el intelecto humano y el divino conocen sus respectivos objetos. Sin duda hay diferencias, y con todo Scott considera que, comillas, las razones que se aducen con respecto al intelecto divino parecen poder aducirse acerca de nuestro intelecto. Fin de esta cita. El aspecto sobre el que llama la atención Scott corresponde a las implicaciones de la constitución o producción de un objeto derivada de su intelección. Texto 4. A causa de nuestra intelección, no se establece que algo tenga un verdadero ser de esencia o existencia.
ni hay ninguna diferencia, al parecer, entre el intelecto divino y el nuestro con respecto a esto, salvo que el intelecto divino produce aquellos inteligibles en el ser inteligible y el nuestro no los produce en primer lugar. Ya esto lo hemos citado muchas veces y es problemático, pero bueno, ahí vamos. Con esta comparación, Escoto reemplaza el concepto de verdadero ser de esencia por el concepto de ser inteligible. La modificación es útil para sostener que si dicho ser inteligible en tanto tal no requiere un ser absoluto, simplícito, producir algo como ser inteligible tampoco consiste en producirlo como un ser simplícito. A esta respuesta subyace la distinción entre el esse simpliciter y el esse secundum quid. Mientras se trate de la producción de un ser inteligible, este no puede ser absoluto, pues su relatividad es aquella que corresponde a la de un objeto conocido. Sin embargo, ya lo veremos, esto no impedirá que lo conocido, bajo su razón propia, pero aún razón, no sea un absoluto, pero sin compromiso ontológico. La solución paralela de la lectura va en esa dirección e introduce el concepto de ex de minuto. Texto 5 de la respuesta en la lectura. Entonces dice lo siguiente, Escoto, en el texto 5. Afirmo que eternamente la cosa no tiene un ser verdadero de esencia o de existencia, sino que funda la relación ideal según un ser disminuido que tiene eternamente. Este es un ser verdadero, distinto del ser de esencia y del ser de existencia, como es manifiesto según Metafísica 6. Fin de cita. Así, en la lectura se establece un vínculo entre el ex de minutum y el esse verum que no exige la perfección o acabamiento del ser creado, ni la inclusión simplícita de un ser de esencia o de un ser de existencia. Dicho esto, la defensa y fundamentación de esta solución comienza al enfrentar un par de objeciones que vuelven a la carga con la necesidad de que el fundamento de la relación sea un verdadero ser de esencia. La primera objeción, texto 6, sostiene que aquello que funda la relación tiene un ser que, comillas, en tanto objeto, es conocido por Dios, y es conocido por Dios bajo la razón de una esencia verdadera y no bajo la razón de una esencia disminuida, pues la primera intelección divina de la piedra no es una intelección reflexiva. Cierro comillas. Subrayo la transición que va del ser conocido al ser conocido bajo la razón de una esencia verdadera y su oposición al ser conocido bajo la razón de una esencia disminuida. Aunque la objeción no puede atribuirse a Enrique de Gante, sí podemos decir que parece estar inspirada en la distinción entre un ser conocido que incluye la esencia y un ser conocido que no la incluye y que se presenta entonces como disminuido. A esto hay que agregar que para la objeción, el primer objeto se conoce de manera directa, por eso no está disminuido, y el segundo de manera refleja como acto segundo del intelecto. Con lo que la objeción define, al menos en parte, al ex de minutum como el resultado de un acto reflexivo del intelecto. Es decir, como una relación de razón e intención segura. Ahora bien, el punto central de la objeción consiste en distinguir la razón bajo la cual se conoce el objeto, y esta es la razón de verdadera esencia y no de esencia disminuida. Para responder a esta objeción, Escoto recurre a dos instrumentos de la lógica medieval. Por un lado, a la teoría de la restricción o determinación semántica de los términos, y por el otro, a la falacia secundum quid et simpliciter. Con la primera, busca explicar en qué consiste el ex de minuto, y con la segunda, sostiene que el objetor, e indirectamente Enrique, comete una falacia secundum quid et simpliciter, es decir, al sostener que el objeto conocido, en tanto conocido, incluye también su verdadera esencia. Pero entonces vamos con lo primero, ¿en qué consiste esta teoría de la restricción? Las súmulas logicales de Pedro Hispano definen la restricción como la contracción de un término común de una suposición mayor a una menor. Según esto, la suposición de un término, es decir, su capacidad de referirse a algo, se ve reducida por la restricción. De los varios tipos de restricción, aquí nos interesa la que es producto de adjuntar un segundo término a un término común. Así, según el ejemplo de Pedro Hispano, cuando leemos, comillas, hombre blanco,
La fórmula se compone de un término común, hombre, y de un término adjunto, blanco, que restringe la suposición o referencia del primero. La fórmula hombre blanco solo supone o se refiere a quienes cumplen con las dos condiciones. Dicho esto, no todo término adjunto a un término común da lugar a una forma de contracción por la que el término común pasa de una suposición mayor a una menor. En sus introducciones in lógica, precisamente en su tratamiento de la falacia secundum quid et simpliciter, Guillermo de Sherwood define esta restricción como determinatio propia, por la que lo determinado es llevado, trait, a algo menos común. Entonces, la restricción semántica es llamada por Guillermo de Sherwood determinatio propia. Junto a la determinatio propia, Guillermo introduce la determinatio impropria, que comporta dos casos. Sobre estos dos casos construye Escoto su respuesta a la objeción. Entonces abandonamos la determinatio propia y entramos a la impropia, dos versiones de la impropia. De un lado tenemos la determinatio distraens, que tiene lugar, comillas, cuando la determinación está en oposición con lo determinado, como en, comillas, hombre muerto. Fin de cita. Y del otro lado tenemos la determinatio non distraens sed diminuens, como en blanco de pies. El verbo distrao posee varias acepciones: separar, romper, disolver, devastar, arruinar, disociar, separar en campos opuestos, ideas, extrañar. Adicionalmente, en las sesiones de trabajo del CLET, a propósito del participio distraens, el profesor Julio Castelo Lumbra, aquí presente, propuso la idea de algo que cancela o suprime, y el profesor Carlos Martínez Ruiz, también por aquí presente, la idea de algo que se desplaza o se traslada, en este caso semánticamente, apelando al verbo de base trao, traer. Esto parece justo con la determinación, cuya característica principal consiste en oponerse a lo determinable, produciendo una contradicción y posteriormente cancelándolo, suprimiéndolo y generando un desplazamiento de su significado. Otra indicación proviene de la traducción que Norman Krebsman ofrece de Guillermo de Sherwood. En ella, la determinatio distraens se presenta como determinación alienating, que aísla, aparta o distancia. Dando un rodeo, diríamos incluso que aliena al determinable de su razón propia, produce su extrañamiento. Dicho esto, es mucho menos clara la descripción de la determinatio diminuens, para la que Guillermo solo presenta el ejemplo blanco de pies. Podemos, sin embargo, especular que la determinatio diminuens se diferencia de la determinatio propia en que lo determinante no determina la totalidad de lo determinado, sino únicamente una de sus partes integrales. Entre hombre blanco y blanco de pies, aunque los dos determinantes restringen el término común, el segundo no lo determina en cuanto a su color total, sino en cuanto al color de una de sus partes. En ese sentido, la determinación de minuens, al menos en Guillermo de Sherwood, no indica una determinación total del determinado, sino una determinación parcial. Dicho de otro modo, la determinación propia en hombre blanco reduce la suposición del término hombre, pero la determinación impropia en hombre blanco reduce la suposición del término hombre, pero la reduce para la totalidad de su significado, y por su parte, la determinación de minuens, como en blanco de pies, reduce la suposición a aquello que siendo blanco solo lo es respecto de los pies. Con esto en mente, veamos la respuesta a la objeción. Esta comienza con una presentación de la determinatio distraens, comparando la relación de determinación de sus elementos constitutivos con el fin de establecer el momento o las condiciones que dan lugar a la determinación. Este mismo procedimiento será aplicado a la determinatio de minuens. Para el caso de la determinatio distraens, Escoto afirma. Este es el texto 8, que es lo que es.
Traduzco distractum por suprimido. Lo suprimido con respecto a lo que suprime no está suprimido, sino que lo está con respecto a un tercero, al que se compara bajo la razón del que suprime. Fin de cita. Escoto ejemplifica este enunciado altamente especulativo con la determinación hombre muerto. Aquí enfrentamos una determinatio distraens, nos dice Escoto, no al comparar lo suprimido, hombre, con respecto a lo que suprime, muerto, pues en dicha comparación el primer término no está suprimido. La idea que subyace a esta explicación es que al comparar hombre con muerto, hombre aún no ha sido determinado o suprimido, sino que se lo sigue considerando bajo su razón propia. Si ya estuviera determinado o suprimido, no tendría sentido lógico determinarlo con el término muerto, pues se produciría una redundancia, una nugancia. Y estaríamos afirmando algo como animal racional muerto, muerto. Por lo tanto, la determinación o supresión tiene lugar cuando el determinable, considerado bajo la razón del determinante, se predica de un tercero que confirma la predicación. Así la expresión hombre muerto, predicada de un cadáver, da lugar en el orden semántico a la supresión del concepto propio de hombre, es decir, suprime su consideración bajo su propia razón y la desplaza a su consideración bajo la razón del determinante. Con esta explicación, Escoto mantiene en tensión los significados propios del determinable y determinante en el orden de la determinación. Además de articular los dos elementos, ellos deben ser predicados de un tercer elemento para que se produzca efectivamente la determinación que suprime o cancela. Así, cuando el determinante muerto se compara con el determinable hombre, no lo cancela, sino que al oponerse a él, da lugar a una contradicción que estrictamente no puede pensarse. El determinable es cancelado por el determinante, de modo que prevalece su concepto sobre el concepto de hombre cuando dicha determinación se dice de un hombre efectivamente muerto. Visto desde otro ángulo, el determinante muerto no cancela al determinante hombre. Por su pura contigüidad, ambos conservan sus respectivos significados hasta que se los pone a prueba en la predicación. Veamos ahora la transposición y ejemplificación de dicho análisis para el caso de la determinatio diminuens, que es la que nos interesa. Texto 9, igual al anterior. Lo disminuido con respecto a lo que disminuye no está disminuido, sino que lo está con respecto a un tercero al que se compara bajo la determinación disminuyente. Como cuando digo aquel es blanco de dientes, blanco no está disminuido, sino que se toma por el blanco en sentido absoluto, simpliciter, con respecto a esta determinación. De otro modo, habría redundancia. Ahora bien, en cuanto se toma bajo aquella determinación y se dice de un tercero, como del etíope, se toma como disminuido. Fin del texto 9. De nuevo, lo disminuido blanco no es disminuido frente a su disminuyente de dientes, sino con respecto a aquel de quien se predica la articulación de los dos. El etíope es blanco con respecto a dientes. Aquí el fenómeno no es de supresión, sino de limitación, de modo que lo determinado lo es según una parte de un todo. El término blanco en comparación con el término de dientes se considera bajo su razón propia y por tanto simplicita. Sin embargo, en blanco de dientes, predicado del etíope, blanco se considera bajo la razón de dientes y por lo tanto como disminuido a una parte del todo. Con estos dos casos, Escoto busca apuntalar la tesis según la cual, pues volvamos, el objeto conocido puede ser considerado ya en tanto conocido, ya bajo su razón propia. Ese es el punto. Y cuando se lo considera en tanto conocido, está disminuido. Pero lo disminuido es precisamente el objeto considerado bajo su razón propia, es decir, simpliciter. Con este movimiento, Escoto parece ceder a la posición de la objeción. Sin embargo, en ningún caso, repito, en ningún caso, la consideración del objeto bajo su razón propia o no disminuido da lugar a una fundación absoluta u ontológicamente fuerte de la relación que se establece con fundamento en dicho objeto y término en Dios.
El siguiente paso de la respuesta a la objeción consiste en extender este análisis a distintas modalidades intelectivas de consideración del objeto. Con ello, Escoto hace de ellas casos concretos de la determinación de Minions. La primera que analiza Escoto, ser en la opinión, tiene como telón de fondo los análisis aristotélicos del sobre la interpretación. Aquí tengo un par de referencias, lo leo muy rápido, y las refutaciones sofísticas. En este pasaje se construye el puente entre la determinatio de Minuens y el ens de Minuto. En efecto, en tanto constituida en el intelecto, una determinatio de Minuens es un ens de Minuto. Texto número 10. Esta determinación, ser en la opinión, es disminuyente, según el filósofo en el pasaje ya referido, Metafísica 6, que es el pasaje pues aquí de referencia. Y como el ser en la opinión, así también lo son el ser en la intelección, sea este un ser ejemplado o un ser conocido o representado, ya que todos equivalen. Por tanto, aunque el que es comparado al otro de estos, el determinable al determinante, en tanto es comparado a él, no está disminuido, sin embargo, dado que bajo alguno de estos el determinante es comparado a un tercero, allí está disminuido. En efecto, el ser del hombre en absoluto y no disminuido es el objeto de la opinión, pero este ser en absoluto, en tanto en la opinión, es un ser según un respecto. Y por ello no se sigue, Homero está en la opinión, por lo tanto Homero es, ni tampoco Homero existe en la opinión, por lo tanto Homero existe. Pues esto es una falacia según algún respecto y en absoluto. Fin de la cita. La tesis de Escoto, tras lo visto, sostiene que toda consideración intelectual de un ser opinado, inteligido, ejemplado, conocido, representado, da lugar a un ens de minutum y por tanto a una determinatio de minutus. De hecho, todas son equivalentes. En estos casos, el determinante es el acto intelectual designado por los participios pasados, opinado, inteligido, ejemplado, conocido y representado. El determinable, por otra parte, es este ser o este objeto considerado bajo dicho aspecto. Así, de nuevo, Escoto puede afirmar que, comillas, el ser del hombre en absoluto y no disminuido es el objeto de la opinión, pero este ser en absoluto, en tanto en la opinión, es un ser según un respecto. Así, el objeto de la opinión comparado con el acto de opinar no está disminuido, solo lo está en tanto el objeto no es considerado simplícita, sino en la opinión, agregaría yo, de alguien. O en los términos de los análisis previos, cuando están en la opinión se predica o se piensa acerca del opinamiento. La confusión de los dos registros da lugar a la falacia según el simpliciter. Finalmente, dado que este es el caso para todo intelecto, solo resta señalar que este es el caso para el intelecto divino. El análisis de Escoto extiende, pues, el modelo que ha propuesto hasta las ideas divinas. Así, la piedra, ejemplo de criatura que ha utilizado Escoto a lo largo de las dos distinciones, de modo absoluto, simpliciter, es decir, sin determinación, se compara a la intelección divina. ¿Cómo o cuándo se disminuye? Cuando la piedra, como ese intelecto, es decir, bajo ese respecto, se compara o se predica de la ciencia divina, es decir, de Dios en tanto como Dios. En este punto, Escoto vuelve sobre la distinción entre diminuens y distraens, pues aclara que la piedra, en tanto ese intelecto es o está disminuida, pero no suprimida. De allí que, por un lado, no haya contradicción entre determinante y determinado, pero sí contracción del determinante. Y por el otro, que el contenido de dicha intelección sea un ens simpliciter, pero disminuido. Como vemos, vamos bien, gracias. Como vemos, la objeción al defender que el fundamento de la relación que va de la criatura a Dios posee un ser de esencia, ha llevado a Escoto a distinguir, sí, la relación de su fundamento, tratando al fundamento como un ens simpliciter, pero sin dotarlo de un ser de esencia o de verdadera existencia como rasgo de una constitución ontológica fuerte. Que el objeto del conocimiento bajo su razón propia sea un ens simpliciter, únicamente lo dota de los rasgos intrínsecos a dicha razón propia, no de una densidad ontológica que pueda comprometer algo que
poco hemos mencionado la contingencia y excepcionalidad del acto creador. Así, de la objeción, Escoto acepta como verdadero que el fundamento de la relación es según el ser, según el cual funda la relación. Sin embargo, esto únicamente es el caso cuando la relación fundada no es absolutamente disminuyente del ser del fundamento. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de la relación, el ser de su fundamento está disminuido precisamente por tratarse de un ese cógnito. Sin embargo, de allí no se sigue que la disminución impida poder considerar el fundamento bajo su razón propia. El objeto se encuentra efectivamente disminuido, pero puede considerarse independientemente de su disminución. Escoto trata de explicar esta doble aproximación apelando a la distinción entre ser en el alma y ser fuera del alma. Sería un poco mejor. Por un lado, Escoto niega que aquello que tenga un ser disminuido en el alma, por ello mismo tenga un ser absolutamente. Pues, texto 11, cualquier ser fuera del alma puede tener un ser en el alma, y este ser en el alma es distinto de todo ser fuera del alma. Por lo tanto, de ningún ente o ser se sigue que, si tiene un ser disminuido en el alma, por su causa tenga un ser absoluto, porque aquel ser es según un respecto, completamente, y sin embargo, se toma de modo absoluto en cuanto se compara al alma como fundamento de aquel ser en el alma. Fin de cita, fin de texto. De acuerdo con esta última precisión, lo que prima en el caso de un ser conocido, ese cógnito, no es que el fundamento de la relación sea absoluto y desde él se funde la relación de conocimiento, sino que prima que sea relativo, pues está en el alma como conocido. Sin embargo, cuando dicho ser conocido se considera como fundamento de la relación, al compararlo con el alma en la que reside, se lo toma como absoluto, aunque no lo sea, considerándolo como determinable sin su determinación. Y así considerado el fundamento de la relación es un S simpliciter. Un pasaje de la lectura ilustra muy bien esta consideración. Texto número 12. Esta es otra terminología, pero va en la misma dirección. Intelijo la quiridad de la rosa cuando no existe y cuando no se establece su quiridad. La quiridad de la rosa absolutamente es el objeto respecto de mi cognición. Y en cuanto se compara a la relación que el objeto funda, no se disminuye. Voy a repetir esto. En cuanto se compara a la relación que él funda, no se disminuye. Y así es de modo absoluto como funda. Et ita est simpliciter ut fundat. Sin embargo, cuando se compara a un tercero bajo su disminuyente, es según algún respecto. Fin de la cita, texto 12. Con esto, Escoto va a ser posible considerar el ser conocido bajo su razón propia, sin que ello suponga que se trate de un ser absoluto absolutamente, si se me permite esta expresión. El fundamento de la relación puede considerarse como absoluto, independientemente de la relación que funda, sin perder de vista que dicha consideración toma como punto de partida su ser relativo o disminuido. Con este movimiento, Escoto se sitúa en un lugar distinto al de Enrique, pues el fundamento de la relación es absoluto en cuanto es considerado independientemente de la relación por comparación a ella y no porque sea anterior a ella o porque la relación tenga un fundamento absoluto. Solo se lo toma o considera como absoluto. Sigue siendo una actividad intelectual. En sentido estricto, en este caso, no hay fundamento sin relación. Por esa misma razón, el fundamento tampoco demanda un grado de autonomía y una consistencia fuertes sobre la cual se funda la relación. Aquí únicamente se trata de una relación cognitiva con fundamento en un objeto en tanto conocido, pero ¿puedo alcanzar a hablar de la segunda objeción? ¿Cómo estamos? Por lo demás, 5 minutos. 5 minutos, hasta donde llegue y paramos. Creo que ya alcanzó. Miramos la segunda objeción. Si la primera objeción enfatiza el ser conocido del objeto, la segunda enfatiza su producción. Es un problema que hemos tenido esta mañana. Así, la objeción retoma el argumento según el cual no puede haber únicamente producción de una relación, de allí que forzosamente la relación que nos ocupa suponga también la producción de un fundamento absoluto.
Por ello, en el segundo instante de naturaleza, dice la objeción, comillas, es necesario establecer una entidad absoluta de la cosa producida, de tal modo que la relación al productor se funde en un ente absoluto que tenga tal entidad. Frente a esta objeción, Escoto sostiene, que es rizar el rizo, pero veamos. Escoto sostiene que dicha producción no lo es únicamente de un ser absoluto, pero tampoco exclusivamente de una relación. Es una producción de ambos. Sin embargo, aquí no se produce ni un ser de esencia ni un ser de existencia. Se produce un ens de minutum, descrito como un esse verum y un esse secundum quid de un ente absoluto. Ahora bien, ¿qué significa esto? No que el ente absoluto se presente como absoluto. Por el contrario, es como ens de minutum que se presenta en la relación. En palabras de Escoto, comillas, la relación de razón acompaña al ente absoluto según aquel ente disminuido. Es decir, no hay tal ente absoluto absolutamente. Solo hay ente absoluto en su ser disminuido, con lo que se neutraliza la posibilidad de que comporte un ser de esencia o de existencia sin más. Escoto ejemplifica esta respuesta con el caso de una estatua de César, por la que César sería representado cuando ya no existe César. ¿Qué ocurre con esta representación? ¿Qué comporta? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, Escoto excluye dos posibilidades. Primero, el esse representatum no es un ser absoluto, simpliciter, y por tanto no incluye un ser de esencia o de existencia. Pero tampoco es un esse de minutum de César si lo entendemos, el esse de minutum, como desde la determinación que minuis, es decir, como si una parte de César estuviera disminuida y otra no. Es decir, comillas, como el etíope es disminuidamente blanco porque algo suyo es verdaderamente blanco y algo no. Esa opción tampoco. Excluidas ellas dos, Escoto sostiene que la disminución le ocurre a César considerado como un todo, comillas. Su ser por una causa es un verdadero ser de esencia y existencia. Y de ese todo, según tal ser suyo, se da este ser según un respecto, según un cuidado. Y en él mismo, en su ser absoluto, según este ser, según un respecto, puede haber alguna relación a la estatua. Fin de la cita. Bueno, ¿y qué ocurre con la intelección y su objeto? En este caso no puede negarse que el objeto como un todo, perdón, comillas, el objeto como un todo y según todo su ser, tenga en acto un ser disminuido, indecible. El único ser verdadero del objeto es un ser según algún respecto. Ahora que, a la límite, este ser secundum quid podría ser reductible a un ser simpliciter, el ser de la intelección. Ese famoso pasaje que entendí la última vez que los Pablo nunca había entendido, pero aquí pues, me dice que como esto. Ahora que a la límite, este ser secundum quid podría ser reductible a un ser simpliciter, el ser de la intelección. Sin embargo, remitir el ens de minutum a su intelección, como se remite un accidente intencional al intelecto en que reside, no satisface la comprensión del ser disminuido, por la sencilla razón de que la intelección, en tanto tal, no corresponde formalmente al ser secundum quid. En otros términos, dicho ser secundum quid no se define por la intelección ni se predica de ella. Más bien, la intelección puede identificarse como su ser terminativo o principiativo, es decir, como su conditio sine qua non, o su subiecto. Escoto se refiere a la intelección como verum esse secundum quid para indicar, creo yo, que sin el verum esse de la intelección no habría un esse secundum quid del ens de minutum. Sin embargo, de allí no se sigue que el ens de minutum lo sea de la intelección, sino del objeto allí disminuido con su propio esse verum. Falta un párrafo. Así, aunque el ser representado, César, resida en el mármol, ente absoluto, y el ente disminuido resida en la intelección o el intelecto divino, ente absoluto, yo sé que estoy abusando, ni César ni el ente disminuido son o representan formalmente aquello en lo que reside. La disminución o representación lo es de un ente que en tanto disminuido o representado no puede ser absoluto. Y sin embargo, la disminución o representación lo es de un ente absoluto.
Si el ens de minuto es ontológicamente reductible a la intelección, formalmente, es decir, intencionalmente, solo es reductible a su objeto. Lo dejo ahí, tengo un parrafito, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor. Abrimos momento para preguntas. Bueno, si alguien de los que está por Zoom quiere participar, puede levantar la mano. Si la gente que está en Zoom puede levantar la mano, activar el audio. Ya estamos. Carlos, se una palabra. Bueno, Héctor, un gusto escuchar tu ponencia, como siempre. Me hizo pensar muchas cosas. Te tiro casi pensando en voz alta, sin elaborarlo mucho, dos. Pensando en el ejemplo, en la discusión en la que se mete Scotto en este nuevo contexto sobre el ejemplo de el César representado, ¿no? La estatua de César. Me pregunto y te pregunto, me hiciste pensar en qué diferencia habría para Scotto, a tenor de lo que dice, por ejemplo, en la distinción 43, y lo que vos explicaste de el ser disminuido también, ¿qué diferencia habría para Scotto entre el ser disminuido y la ficción? Es decir, en el modo en que la representación del César, ¿no? El ser representado de César no es un ser simpliciter, ¿no? Y el modo en que Scotto trata la ficción. Porque de pronto se pueden iluminar mutuamente. Y la segunda, ya centrada en tu explicación y en tu análisis del modo en que Scotto lleva al plano lógico digamos, la disminución, para decir, disminuir se dice de muchas maneras, y analíticamente son estas, aplicadas al problema del ser de esencia o al ser inteligido, resultan tales. Entonces, estoy pensando si este análisis del ser disminuido nos ayudaría a comprender el modo o la relación entre la posibilidad de conocimiento que genera la ratitudo entis, que proviene, ¿verdad? Que proviene de su composibilidad intrínseca. Te quiero decir con esto que el análisis detenido que vos hiciste me dio a pensar. No son dificultades que encuentro, sino puertas que tu explicación me han abierto. Si pudieras decir algo al respecto, me ayudaría mucho. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por tu paciencia. Carlos escuché una versión beta de esto hace unos meses. Esta traté de que mejorara, no sé, no es exactamente igual, pero escuché una versión beta de esto en noviembre. Vamos a meterse otra vez a esto. Bueno, sobre el primer punto, me confundo mucho porque lo que yo entiendo más allá de esta terminología es que la noción de ens de minutum designa
un modo de aprehensión, el modo como el intelecto capta, captura, aprende un objeto. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, de modo necesario, dada la naturaleza del intelecto, lo que capta lo disminuye, no importa lo que sea. Entonces, no sé si la captación intelectual, más allá de que afecte al objeto, en tanto lo disminuye porque lo aprende, lo atrapa, modifique la naturaleza del objeto. Me parece que no, dado que el objeto tiene su simplicidad allá, que se puede distinguir del acto de aprehensión, que es algo sobre lo que yo insisto permanentemente. Y me parece que en el ejemplo de la estatua de César, aunque Scotto mismo dice en el siguiente parágrafo que el ejemplo es complicado y que el ejemplo no le rinde justicia a la relación entre el intelecto y el objeto y su objeto, me parece que no está tomando el ejemplo de la estatua de César como el ejemplo de una figuración imaginativa, como si fuera la estatua de, no sé, de una sirena o de un centauro, sino que está tomando la estatua como la representación de un ser humano que ya no existe o aún no ha existido, y en ese sentido es que mantiene que no hay ser de esencia, no hay ser de existencia, pero y el sustrato en el que reside la representación, que sería lo sólido de ella, el pedazo de mármol que acoge la representación, es la que le da como la ontología del ens diminutum es la ontología de la intelección. Si es algo, es una intelección, pero está dirigido hacia otro lugar que es el objeto intencional. Famoso objeto intencional no es el bloque de mármol, no es. Pero sobre los seres ficticios es que no sé. Yo recuerdo la discusión que ustedes siempre caen en que este es este y aquel es aquel. Y lo único que yo podría decir, pero me salgo del punto, es que habría que, ahí sí, ¿qué es lo que está representado en la roca o qué es lo que capta la mente? Yo no diría el intelecto porque no sé si el intelecto capta ficciones. No sé, me parece. No sé, creo que no sé. Pero lo que capte la mente, que capte, una cosa sería el modo de captación, ente disminuido, ente concebido, ente pensado, ente opinado, y por otro lado estaría el estatuto de lo captado, que podría ser algo que tiene la suficiente consistencia o cuyos elementos podrían dar lugar a la existencia, o algo cuyos elementos constitutivos producen una contradicción tal que solo puede ser del orden de la imaginación. Si entiendo yo bien que esa sería la distinción entre lo ficticio y lo que tiene vocación a ser real, pero mañana escuchamos a Gloria y a Olga a ver qué, pero más no podría decir, no sé, porque me parece, redundo, que el ens minutum es el mecanismo de captación, no afecta, no compromete, no modifica el contenido de lo que capta. Lo modifica porque lo tiene que atrapar. Pero yo recuerdo mucho, no pude incluir esas citas porque es que era demasiado, cuando en el comentario a Porfirio, que también siempre recuerdo, Escoto dice algo como, claro, estamos hablando de la mente divina, no de la mente humana. Marcos también algo señaló, un acto de conocimiento es un accidente del intelecto, es una cualidad que le ocurre a ese sustrato. El sustrato es la mente. Y hay una modificación y esa modificación es un acto de conocer. Luego, la única ontología que tendría sería un accidente en la mente, pero accidente intencional. Intencional en dos sentidos. No es real porque no es físico, es algo que pasa en el orden de la mente, pero también porque no nos interesa en tanto parte de la psicología, no nos interesa en tanto rasgo noético. Bueno, voy a hablar así, no nos interesa en tanto rasgo noético, algo que le pasa al intelecto, sino en tanto a su fuerza noemática, que va a otra cosa. Siempre va a haber una modificación en el intelecto, pero el contenido
Es como esas dos cosas que están pasando ahí simultáneamente. La única ontología es la de la variación en el intelecto, pero tiene vocación a conocer algo que, lo que dijo Marcos de la vocación trascendental de ir allá, el intelecto va hacia algo, si no hay nada, pues no va hacia nada. Pero no te puedo decir mucho más porque lo de la ficción tristemente no lo entiendo, no lo entiendo muy poco. Julio. Te agradezco, Héctor. Creo que recién entiendo. El texto que es terrible es el 11, realmente. Es Milagros, son las tres últimas líneas del parágrafo 36. Yo creo que, claro, no sé si lo había entendido, lo había dejado. Porque se puede confundir con esa reducción del ese segundo quid del objeto a ese simplísimo de la intelección que está en el parágrafo 46. Y aparte de eso está el núcleo de la respuesta a la objeción, que es decir, el objeto que es producido en el ser inteligible es algo absoluto, a lo cual es concomitante una relación. Entonces, ¿qué quiere decir aquí un ese segundo quid absolute que se toma como simplícita, pero en relación a otra cosa? O sea, parece que todo está mal, ¿no? Es algo simplícita que se lo toma absolute y que se lo toma como simplícita por comparación a algo. O sea, uno respira simplemente y dice, está todo mal, ¿no? Y yo creo que quiere decir, claro, como el conocimiento es una determinación que disminuye, pero no disminuye el contenido, no disminuye lo blanco, que es como decir, el objeto no es disminuido, es el modo de ser del objeto, el que es. El objeto queda íntegro. Entonces, lo que Dios conoce no es un ente de razón, no conoce un pensamiento o algo que no tiene realidad, conoce el objeto, por eso el conocimiento es metafísico. Entonces, conoce la cosa, conoce esa cosa simplística, pero en cuanto la conoce, nosotros no podemos inferir que existe, que es lo que infiere Enrique. Entonces, esa frase creo que dice, il ese es secundum quid absolute, o sea, el ser del objeto es un ser secundum quid, no es un ser real, absolute en sí mismo. Porque en la medida que es conocido, tiene un ese secundum quid. El cual, sin embargo, se lo toma como simpliciter al objeto, en cuanto se lo compara al alma, como fundamento del ser en el alma, no porque el alma le transmita ese simpliciter al objeto, sino que el alma es el fundamento de ese segundo tipo de ser, contrapuesto al ser real, que es ese inalma, el heredero. Ese es el ser de las cosas en cuanto son pensadas. Entonces el alma es, entonces ahí es como si diera vuelta la comparación. Es decir, el objeto del conocimiento es algo simplíciter cuando se lo compara, cuando se contrasta con ese modo de ser conocido que tienen las cosas en cuanto están en el alma. Eso simplíciter es lo tercero. Que no es ni... Podría ser, sí. donde se Lo compara con un tercero, claro. No es la intelección, Sí. no es el objeto inteligente. Generalmente nosotros comparamos, digamos, la comparación suele ser de la realidad al ser de las cosas en el alma. Acá es otro que está viendo al revés, ¿no? Pero creo que así es inteligible. Sí, es que realmente son tres elementos, no dos, y lo que yo entendí es que normalmente está hablando de la relación entre el Einstein y el objeto que está disminuyendo. Y solo en este punto, que yo no lo había entendido hasta que lo hablamos alguna vez en algunas de nuestras reuniones, dice, si puede ser reducido a algo ontológicamente fuerte, no es del lado del objeto, es del lado de aquello, del lugar en el que reside el acto intelectivo, y el acto intelectivo reside en el intelecto. Pero aquí empieza a hablar con un lenguaje que no se corresponde a la intelección divina, sino que se parece más a la intelección humana.
está el intelecto, que es, entre comillas, una sustancia que lleva a cabo una operación que es un accidente, una cualidad, decía Marcos. Entonces, eso, al final del día es una cualidad, pero como tiene vocación intencional, va hacia otra cosa. La pared está pintada de blanco y el blanco es una cualidad de la pared, pero es el blanco. Ahí hay dos cosas, pero en la medida en que eso va hacia afuera, entonces es en dónde reside, qué es lo que reside y hacia dónde apunta, digamos. Algo así. Lo único real, verdaderamente real en el sentido más fuerte de todos, es el lugar en el que reside, que sería la intelección. Pero, como dice Julio, para entender, que siempre insisto con eso, pero el conocimiento de Dios es real y metafísico y no lógico. De pronto, Carlos, ahí sí hay una pista para distinguir conocimiento verdadero de ficción, porque cuando insiste en que lo que capta el intelecto divino es real y metafísico y no lógico, ahí sí estaría separándolo de otro tipo de entidades que no tendrían vocación a existir o a... pero no sé más. Carlos, ¿quieres agregar algo más? Estás muteado. Sí, Allá. precisamente a eso me refería yo, Héctor, a lo que acabas de decir. Es decir, lo que yo veo es que tu exposición dejó en claro, porque me parece que era uno de los objetivos, el estatuto del ens diminutum, ¿no? Que es lo que se discutió. Que es un estatuto del que la ficción carece. Precisamente porque en la ficción, para Escoto, no hay objeto, no hay contenido, no hay, no hay algo, no hay quid, y por lo tanto no hay intelección. La ficción no es intelección. Entonces me parece que, digamos, la recepción que yo tengo de tu trabajo es que lograste ilustrar mejor no solo lo que entiende Escoto por ese de minutum, sino el modo en que el análisis escotista de la de minutio esclarece lo que Escoto entiende por intelección y lo que implica la intelección por Escoto. Eh, 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 en ese costado implícito recayó mi intervención, pero ahora con tu respuesta o con el diálogo con Julio, confirmaste esta. Así que muchas gracias. No, gracias, Carlos. Yo, ¿quieres? No, yo iba a decir que esto último del contenido, ¿no? De rescatar el contenido es lo que es la impresión que me da de la cierta distancia respecto de las interpretaciones reductivas del ser subjetivo y la asociación con la idea del contenido mental, ¿no? Porque la noción de contenido mental es la idea de que, en definitiva, ese contenido del objeto se reduce a una característica intrínseca del acto y es como que se queda en ese plano teológico. Y a mí me da la sensación de que ahí es como si se perdiera la objetividad del objeto. ¿Sí? Algo se pierde de la objetividad del objeto. El objeto, después de todo, es algo. Mal que le pese, pero sin el compromiso ontológico de Enrique de Gam, el objeto es una piedra, es un árbol. Después discutiremos de dónde sale de la mente divina, en definitiva, está contenido virtualmente, pero es eso. Por eso comentábamos en alguna reunión, es que hace como así, es dialéctico porque va y viene, en fin, que está disminuido o no, y por eso decíamos que tal vez las dos interpretaciones, llamémoslas extremas, o que se van en una dirección o en la otra y excluyen o minimizan uno de los dos puntos, pierden de vista que están los dos ahí como en tensión permanente y es mejor. Además, cuando uno lo lee se da cuenta que está ese problema de si es esto, pero también lo otro. Pero no olvide, trata de hacerle justicia a los dos polos, ahí sí hay dos polos.
el polo de captación y el de lo captado, y es algo que hasta donde yo entiendo hace muy desde el comienzo, digamos. Yo he trabajado sobre todo en alguna época el comentario a Porfirio, y ahí aparece ese asunto, pero lo llama de otro modo, y es el intelecto tiene un modo allá habla de la universalización del objeto no está en el objeto, el intelecto lo universaliza y ese es un modo de conocer. Ah, Esto ahí tiene hay, veranatología o tiene otra cosa, pero están esos dos elementos en juego. Me guío por eso para leer eso. Carlos. sí, yo creo que ahí es importante resaltar una distinción. Bueno, Héctor dijo que el conocimiento es un conocimiento metafísico, digamos, para Escoto, no es lógico puramente. Pero es importante resaltar ahí que para Escoto, ser algo, o sea, ser aliquid, ser res, no implica de suyo, no es lo mismo que ser objeto. Porque la objetividad es adquirida por una mente que contiene ese aliquid, y por eso es contenido mental, por eso es ser objetivo, ¿no? Por el mismo hecho de estar contenido ya es disminuido, pero las cosas no son objetos, son cosas, no necesitan de otro. Esa soledad, digamos, ese carácter de la cosa radicado en sí mismo, en su propia interna composibilidad, etcétera, es independiente del ser conocido. Esa independencia me parece que Escoto le intenta mantener y respetar siempre, ¿no? Y bueno, nada,